Hola queridos amigos de YouTube, este es otro video en el canal de Viaje con Andrea. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea, vine a Alemania en el 2021. Aquí hice mis estudios de maestría y en este momento me encuentro trabajando en una empresa como ingeniera ambiental. En este video quiero contarles cómo fue mi experiencia en BMW cuando tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en esa empresa. Primero que todo porque terminé haciendo una pasantía. En nuestro programa de estudios teníamos la oportunidad de cubrir 6 créditos, ya sea haciendo un examen o haciendo una pasantía. Decidí hacer una pasantía porque esto es más enriquecedor y me permitía tener una primera experiencia de lo que es trabajar a tiempo completo en una empresa en Alemania sin tener la presión de ya hacer un trabajo fijo, un trabajo formal. Hacer una pasantía me permitía aprender, cometer errores y de pronto no tener tanta responsabilidad. La pregunta es cómo conseguí la pasantía en BMW. Eso no fue un proceso lineal. Hubo una primera etapa en la que intenté aplicar a empresas y tuve un par de entrevistas en las que no me fue muy bien y eso me dio experiencia para mejorar la forma en que me presento y añadir algunas preguntas a mi repertorio que no había tenido en cuenta al principio. Eso me ayudó a prepararme mejor. Y segundo, mi alemán en los primeros intentos que hice de entrevistas no estaba tan suelto, no me sentía tan confiada en hablar. Entonces hubo un curso que hice entre esas malas entrevistas y la entrevista que tuve en BMW y ese curso de alemán me ayudó como a soltarme. Entonces en el momento que tuve la entrevista, no solo en BMW sino con otras empresas, me di cuenta que mi alemán estaba como mejor, me podía desenvolver mejor y eso me ayudó mucho. La otra cosa que me ayudó a conseguir una pasantía fue que en ese segundo intento apliqué más o menos a 20 empresas en un mes. Entonces estaba aplicando muy seguido y obviamente todas las aplicaciones las estaba haciendo en alemán. En esa época me aceptaron de otras 2 empresas también, fue algo increíble y escogí BMW porque primero que todo estaba en otra ciudad, segundo tenía un poco de curiosidad cómo era trabajar en una empresa automotriz porque este país es famoso por sus grandes marcas automotrices y tercero porque tenían un salario muy interesante. Como pasante estaba ganando más o menos 1.800 euros brutos, o sea que después de impuestos me llegaban más o menos 1.400 euros y eso me ayudó muchísimo porque yo tenía como ahorros. Las otras pasantías también ofrecían remuneración, pero la de BMW era como un poco mejor que las otras. Y claramente escogí esa empresa porque es una empresa grandísima que me puede ofrecer como mucha experiencia y como una vista por primera vez en mi carrera profesional de trabajar en una empresa tan grande. Nunca había trabajado en una empresa de producción ni en una empresa que tuviera tantos empleados. Bueno, ahora quiero ir un poco más a detalle de cómo fue mi experiencia como tal en la empresa y viviendo en esta ciudad, en Múnich. Bueno, primero que todo no pude vivir en la ciudad como tal, en Múnich, porque el arriendo de un cuarto en un apartamento compartido es carísimo y ni hablar de un apartamento para ti sola. Así que tuve que vivir a los alrededores de la ciudad, en una ciudad que se llama Unterschleiße. Entonces era como un pueblo al norte, pues digamos que fue como una desventaja porque no sé cómo hubiera sido la experiencia si yo hubiese vivido en la ciudad como tal. Entonces, porque todo me quedaba súper lejos, para llegar al centro me gastaba 45 minutos desde donde vivía. Entonces no era tan práctico. Otra cosa que afectó mi experiencia durante mi pasantía es que yo fui en invierno. Entonces invierno no es como una etapa tan romántica y tan bonita. Me sentí como muy sola, pues por lo que estaba viviendo tan lejos y porque me fui sola. Y el transporte desde donde vivía hasta la empresa no era tan chévere. O sea, tenía que coger 2 buses y cuando tenía que esperar por el segundo bus era un frío terrible y aparte que en invierno la mayor parte del tiempo es de noche, entonces no se sentía tan divertido. Y pues bueno, por otro lado, ¿qué hacíamos con mi novio? Él me iba a visitar allá o yo lo iba a visitar a Stuttgart. Entonces nos veíamos como más o menos cada 3 semanas. ¿Cómo fue la experiencia como tal en la empresa? Bueno, primero que todo yo nunca había trabajado en una empresa tan grande. Solo en la sede en la que yo estaba habían más de 4.500 empleados
y BMW tiene a nivel mundial más de 150.000 empleados. En la sede en la que yo estaba había un restaurante gigante con muchísimas opciones para almorzar deliciosas, desde pizza, cosas de Bavaria, comida asiática, y el almuerzo no era tan costoso. Valía entre 4 euros y 7, 8 euros. Bueno, depende de qué tanto quieras comer, pues siempre va a valer un poco más, pero el precio promedio me parecía pagable y con todas las opciones que habían pues era muy rico. Ellos también tenían una tienda de BMW con camisetas, con carritos, con maletas, y allá me compré estos 2 carritos. La verdad es que no sé mucho de carros, pero me parecieron bonitos y estaban súper económicos. Habían también presentaciones, por ejemplo, de personas que estaban haciendo su doctorado o investigación ahí internamente en la empresa. También había oportunidad de visitar la planta de producción. Desafortunadamente me registré muy tarde y no alcancé a visitarla. En serio, qué mal. Sin embargo, tuve la oportunidad de visitar una sede en la que ellos desmantelan autos de prueba y eso fue súper interesante. Ahora, yendo un poco más en concreto a lo que yo estaba haciendo en BMW, yo estaba trabajando en el equipo de materias primas, eran más de 20 compañeros, eran personas súper calificadas, habían varios que tenían un doctorado. La verdad lo que puedo decir es que todos eran bastante diligentes y yo estaba más que todo encargada de apoyar los diferentes temas en los que ellos estaban trabajando. Así que era como hacer presentaciones, fichas informativas, actualizar cifras, analizar diferentes documentos y todo como en temas relacionados a lo ambiental, por ejemplo, estándares ambientales, que es lo que yo estudié. Algo muy curioso es que antes de entrar a trabajar en BMW, el que fue mi supervisor me dijo que yo podía unirme al Oktoberfest con ellos, aunque aún no hubiese empezado a trabajar. Así que ahí fue la primera vez que los conocí. Estaba súper nerviosa porque es un contexto completamente informal, pero yo no me podía comportar tan informal porque es la primera vez que los veía y no quería como dar una mala impresión. Pero fue muy interesante haberlos conocido de esa manera y me parece muy bonito que me hayan invitado a compartir eso con ellos cuando yo todavía no había entrado como tal al equipo. ¿Cuál fue el desafío de trabajar en BMW? En mi caso particular es que yo no me sentía tan confiada en mi nivel de alemán porque todavía no era tan avanzado. Y era la primera vez que estaba trabajando a tiempo completo en una empresa tan grande y todo en alemán. Así que me sentí muy tímida y digamos que me retracté mucho de intentar integrarme, de almorzar con mis compañeros porque de verdad me sentía súper incómoda. Era simplemente demasiado para mí. Yo no les entendía nada y eso me hacía sentir muy frustrada. Así que muchas veces almorzaba sola o almorzaba más temprano para no tener que ir con ellos. Y siento que me arrepiento un poco no haberlo intentado un poco más, pero siento que en ese momento no tenía como más batería para dar un poco más de mí. Para mí ya todo era bastante nuevo y muy diferente y no me sentía en la capacidad como de intentar integrarme un poco más. Y otra cosa que sentí mucho es que todos los días me sentía muy cansada. Creo que la carga mental de estar en un ambiente cultural, en una empresa nueva completamente distinta y hablar todo el tiempo en un idioma que no es tuyo y que tampoco dominas del todo, agota muchísimo. Pero creo que fue una muy buena decisión hacer esa experiencia, cambio a la vida profesional, iba a ser como menos abrupto. Bueno, ¿y qué aprendizajes tuve después de esta experiencia en BMW? Aprendí muchísimo vocabulario, estaba todo el tiempo hablando en alemán. También fue la primera vez que trabajé en una empresa que produce algo y fue muy interesante ver todos los factores que se tienen que tener en cuenta para producir algo y sacarlo al mercado. Otra cosa que aprendí es que voy a intentar siempre vivir en donde hay más gente. Creo que eso es algo a lo que estamos más acostumbrados las personas que vinimos de países donde hay más gente y donde las ciudades son más grandes. Bueno, ya llegamos como al final del video y quería aquí como contar las cosas buenas y bonitas que recuerdo de esa experiencia. Ellos me regalaron este carrito minero, por lo que estaba trabajando en el equipo de materias primas y me pareció muy bonito. Creo que es un recuerdo que voy a poder tener siempre de esa experiencia. También me regalaron unas medias que dicen BMW y otras que dicen Alegría. Otra cosa buena que recuerdo fue como su paciencia y amabilidad con el nivel de alemán que tenía. Creo que no me integré más por miedo que porque ellos no fuesen pacientes conmigo. Y algo buenísimo también fue que gracias a esa pasantía pude seguir pagando mi cuota del ICETEX.
y que esa empresa en mi hoja de vida me permitió tener unas muy buenas oportunidades laborales después de que me gradué. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si tienen más preguntas o comentarios, por favor déjenlos aquí debajo del video, y si le pueden dar like al video y seguirme, estaría muy agradecida con ustedes. Nos vemos en un próximo video.